o explicar un sistema del mundo real. Entonces, cuando hablamos de probabilidades, también tenemos que hablar de los famosos números pseudo aleatorios. Un segundito para compartirle la pantalla. Vamos a ver. Profe, ¿usted está grabando hoy? Sí, comencé a grabar ahora. Ah, ok, sí, yo no he salido todavía del trabajo. Ok, ok, Entonces no hay es un problema. poquito complicado verlo completo, el video. Está bien, no hay problema. Bien. Pero cuando hablamos de números aleatorios, que es un tema interesantísimo, que a veces nosotros en el día a día o el ser humano puede decir que puede realizar cosas aleatorias, o usted pudiese entrar en una tómbola, números aleatorios para sacarlo, como dicen por ahí, al azar. Pero ¿qué pasa en las computadoras? La computadora tiene una capacidad de hacer un número aleatorio. Pudiese existir, no pudiese existir, o cómo se llamarían a nivel computacional un número aleatorio. Entonces, cuando hablamos de números aleatorios, antes de entrar en un tema de definiciones y demás, lo primero que nosotros debemos de saber es que acá, bueno, cuando hablamos de números aleatorios, tenemos que primero mencionar lo que es el azar. Que dicen, ok, el azar es una casualidad presente teóricamente en diversos fenómenos. Perfecto. Ahí tenemos una definición prácticamente, no te voy a decir claro, pero sí tratando de explicar lo que viene siendo lo que es el azar, ¿verdad? Una casualidad presente teóricamente en diversos fenómenos que se caracteriza por causas complejas, no lineales y sobre todo que no parecen ser predictibles en todos los detalles. Quizás el azar así como tal, como en esa definición a nivel computacional, quizás no lo podamos tener, o por lo menos con la computadora que nosotros tenemos. Quizás no lo podamos aplicar ahí a su máxima expresión, en esa definición exacta. No lo podamos, no lo se pueda cumplir. Pero, ¿qué si nosotros tenemos? Que dice, para dar una definición también de aleatoriedad, se asocia a todo proceso cuyo resultado no es previsible, más que en razón de la intervención del azar. Por ejemplo, te dice un ejemplo muy sencillo de un evento aleatorio es el lanzamiento de un dado. Si no lo hacemos a nivel computacional, si yo lanzo un dado, eh, prácticamente en las mismas condiciones, en el mismo escenario, la misma variable, no necesariamente me va a caer el mismo número. No necesariamente. Ahora, en computación es diferente. O sea, como dice ahí, como cuando es aleatorio, todo suceso aleatorio no puede determinarse en ningún caso antes de que este se produzca. Como le digo, yo le puedo lanzar un dado a la misma altura, a la misma cantidad de viento, etcétera, 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 y nada me garantiza a mí que me va a salir el mismo número. Quizás tenga la probabilidad alta que tal vez, por X y razón, al menos que el dado esté alterado, ¿verdad? Pero no sucedería. Dice aleatoriedad contra impredecibilidad. Algunos discuten que la aleatoriedad no debe confundirse con la impredecibilidad práctica, la cual es una idea que está relacionada con el uso ordinario. Dice, algunos sistemas matemáticos, por ejemplo, pueden verse como aleatorios. Sin embargo, son de hechos impredecibles. Esto se debe a una dependencia sensible de las condiciones iniciales. Muchos fenómenos aleatorios pueden exhibir características organizadas a algunos niveles. Por ejemplo, mientras la medida porcentual del incremento de la población humana es bastante predecible, en términos sencillos, el intervalo real de los nacimientos y muertes individuales no se puede predecir. Pero bien, cuando hablamos de números aleatorios, ¿realmente a qué nos referimos? O sea, en todo experimento de simulación usted va a tener que utilizar número aleatorio. ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, dependiendo del lenguaje que usted vaya a utilizar de programación, es interesante que usted tenga generadores de número aleatorio. Usted recuerda que una de las etapas de la simulación, que por eso siempre le menciono las etapas, te decía, hey, tú debes de saber seleccionar qué lenguaje te conviene. Entonces, el lenguaje que tú tengas
o era interesante que te ofrezca paquetes de generar diferentes números de generadores de números aleatorios, o que te permita o tenga también paquetes de distribuciones. ¿Por qué? Porque estaría más fácil, porque imagínate que no la tengas, tú vas a tener que programarlo. Todo lo que tú no tengas, tú vas a tener que programarlo, o vas a tener que hacer tus propias funciones. Entonces, ese tipo de cosas debemos de visualizarlo y entenderlo. O sea, todo experimento de simulación tiene que generar un valor de alguna variable con alguna distribución particular. Usted va a tener que tener el tamaño de la muestra donde se va a repetir tantas veces sea necesaria esa distribución. Ahora, para este proceso, estos números aleatorios, también te le puede llamar números rectangulares. O sea, la importancia de esos números, que tienen casi siempre tienen una distribución uniforme, es que el uso de la generación de variables aleatorias son requeridos para la simulación. Entonces, a nivel de computación, los números rectangulares te lo van a permitir por un sinnúmero de métodos que van a representar estos números rectangulares. O sea, vamos a decir los números rectangulares, los números aleatorios. Usted va a tener diferentes métodos. Puede utilizar a un sinnúmero de tablas de números aleatorios, por ejemplo, a una famosa tabla que se llama la tabla de Rand. Perfecto. Tú vas a tener esa tabla, que es una famosa cinta magnética, que tú dices, mira, yo la voy a conectar a la computadora y cada vez que quiera buscar número aleatorio, voy a buscarlo allá, en esa cinta. Esa es una forma. También yo puedo utilizar una computadora digital capaz de registrar resultados aleatorios. También puedo utilizar generación de números rectangulares, generación de números rectangulares a través de un método, unas fórmulas matemáticas para yo hacer ciertas predicciones. Ahora, cuando son elaborados, que son creados a través de la computadora, yo debo de tomar en cuenta prácticamente algunas reglas. Te dice que debe estar uniformemente distribuido, estadísticamente independientes, o sea, que un número no dependa del otro, reproducibles, que yo me permita un periodo largo sin repetición, o sea, que cuando yo tenga un ciclo de números aleatorios, que yo no venga, genere 3 números aleatorios y luego vuelvo y se me repite ese número aleatorio que ya recién yo había elaborado. Esa es una. Ustedes me escuchan aquí. Una pregunta. Ustedes no me estaban escuchando, ¿verdad que no? Hace Sí, profe. punto no, pero ahora sí. Ah, me estaban escuchando. Okay. Ahora, ok, perfecto. O sea, todo lo que yo hablé se escuchó, ¿verdad? Porque yo vi que se me descargaron los audífonos y como vi que estaba muteado, no sé. ¿Se me escuchan? Cuando te digo no se escucha, ahí se dejó de escuchar. Ah, ok, perfecto. No, me asusté porque ayer di una clase y no estaba compartiendo la pantalla y yo expliqué yo no sé cuántos métodos y al final no, prácticamente nadie vio nada. Hice prácticamente cada la clase de nuevo. Bien, o sea, como le decía con el tema de los números aleatorios, cuando hablamos de ellos, debemos de saber exactamente todos los métodos que yo tengo al momento de yo seleccionar un número aleatorio, cómo yo puedo seleccionarlo. Como dice ahí, un generador de número aleatorio es un algoritmo determinístico usado para crear valores reales distribuidos entre 1 y 0. Eso es lo que usted va a tratar de generar. Por eso le decía que es interesante que usted sepa qué paquete yo tengo disponible dependiendo del lenguaje que yo vaya a utilizar. Y te dice la ocurrencia de cualquier valor es equiparable o uniforme. El valor de la muestra previa no afecta la probabilidad del valor de la próxima muestra. O sea, que debe ser independiente. Ahora usted tiene dos métodos de generación de números pseudo aleatorios.
Ahora, cuando yo hablo de números, fíjense aquí, pseudo aleatorios. O sea, cuando hablamos de números pseudo aleatorios, es un número que está en un intervalo, como mencioné, de 0 y 1, que tiene las mismas propiedades estadísticas de una asociación de un número aleatorio, pero no es lo mismo. O sea, cuando hablamos de números pseudo aleatorios, estamos hablando de modelos de simulación. O sea, estos números pseudo aleatorios que nos van a permitir a nosotros tener las observaciones a partir de una distribución de probabilidad. Como dice pseudo aleatorio, la palabra pseudo, la mayoría me imagino que la ha escuchado, que significa falso. O sea, cuando hablamos de números generados por un computador, en vez de yo decir números aleatorios, yo digo números pseudo aleatorios. Nada más no existen estos métodos, existen un sinnúmero de métodos para usted generar números aleatorios, pero como para tú tomar esos datos de ese número aleatorio, los dos métodos, vamos a decirlo así, más utilizados, más conocidos, son tanto el método de los cuadrados medios y los métodos congruenciales. Tienen una matemática detrás, bien simple, que realmente se pudiese discutir. Bueno, vamos a mencionar también la fórmula, porque son métodos realmente interesantes. Son métodos interesantes que ahí prácticamente es tratar de, por así decirlo, usted entender cada uno de los métodos. Son muchos, la verdad. La verdad son muchos. Uno de, por ejemplo, los congruenciales, por así decirlo, mixtos. A ver si tengo uno acá. Ah, bueno, ahí te dice los métodos de los cuadrados mixtos, medios. Te dice el método comienza tomando un número al azar, que viene siendo X, de 2 cifras. Originalmente se proponían 4 cifras. Y luego que le valga al cuadrado resulta un número de hasta 4 cifras. Vamos a ver si tengo un ejemplo para explicarlo mejor. Ah, bueno, los métodos congruenciales, que es el que más me interesa. Fíjense en prácticamente la formulita. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer con cada uno de estos métodos? Cuando hablamos del método congruencial, usted tiene uno que se llama congruencial mixto, que también te va a generar números pseudo aleatorios. Todos estos métodos van a generar números pseudo aleatorios, todos. La única diferencia es la fórmula que utilizan. Esa es la única diferencia. Por ejemplo, vamos a ver si tengo la de este, que es más simple. Todos te van a generar prácticamente números aleatorios. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? No es saberlo calcularlo manual, porque usted no va a hacer la simulación manual. Pero yo siempre digo que no está de más usted saber qué hay detrás de ese método en caso de que usted se lo ofrezca en algún momento, por así decirlo, trabajar con él, buscar, por ejemplo, de hacerlo de manera manual. Pero como estamos trabajando, la verdad, por así decirlo, a nivel de computación, utilizando software de computación, bueno, la idea es que usted aprenda o entienda qué es lo que usted debe de hacer, cuáles son los valores que yo debo asignarle, dependiendo el algoritmo que yo vaya a utilizar para poder hacer esa simulación. O sea, usted puede utilizar un algoritmo secuencial que se llama multiplicativo, que es uno de los más fáciles, que tiene su misma fórmula. Usted tiene una formulita que dice X es igual a A por X, donde A tiene su fórmula por usted encontrar. La X viene siendo el número aleatorio que se le genera. Y luego dice módulo de M, donde también M tiene su fórmula para generarse. Entonces, prácticamente esa formulita que hay detrás, es la que te va, es como prácticamente cuando usted ve uno de los métodos que usted invoca en un lenguaje de programación, que la mayoría trae un paquete, es una fórmula que ejecuta detrás. Usted va a ver algo que se llama semilla, que dependiendo de la semilla que usted elija, se va a repetir esa secuencia. O sea, esa formulita va a llegar un momento que me va a generar, dependiendo el número que yo elija aquí, me va a ir generando números aleatorios. Pero va a llegar un momento que el primer número que me salió aquí, por ejemplo, tengo 5 corridas. El primer número que me salió en esta corrida, se va a repetir aquí. Y luego este se repite aquí y así sucesivamente.
Por eso se llama pseudo aleatorio, porque va a tener un ciclo y luego va a comenzar a volver a repetirse. También le llamo pseudo aleatorio porque si yo utilizo el mismo método con los mismos números, porque al final es una fórmula matemática. Y esa es la ventaja también de que yo puedo jugar con los escenarios, porque si yo voy a utilizar los mismos números y el mismo método, me va a permitir a mí obtener los mismos resultados, que no es el caso de un experimento en el mundo real, ¿verdad? Aunque yo utilice la misma variable, no quiere decir, por ejemplo, un carro en Fórmula 1, por más que tú pongas que iniciamos en el primer lugar, tenemos la misma temperatura, el mismo corredor, nada me garantiza a mí que él va a ser el ganador. Ahora, acá no es el caso, porque los números vuelven y se repiten cada X tiempo, que esa es la ventaja que yo tengo. Entonces, lo interesante es que también que el número a elegir, por así decirlo, dependiendo, que usted va a tener, primero tú vas a seleccionar la semilla, luego tú vas a seleccionar una constante, la constante A, la semilla X, que viene siendo el número aleatorio que usted va a generar, o uno que usted quiere iniciar también, porque a partir de ese también, él va a comenzar a calcular y va a dar el resultado necesario. Luego también, cuando hablamos de la M, que tiene su propia formulita, que viene siendo 2 a la G, que ese número también usted lo tiene y se lo pone dependiendo qué tan grande usted quiere que sea el ciclo. Que esa es otra. Debemos tener cuidado también con el tema de qué tan grande elaboramos los números pseudo aleatorios, porque hay un tema con el consumo de memoria. O sea, al computador le cuesta generar números aleatorios grandes. Entonces debemos tener cuidado con eso. Obviamente cuando vamos a hacer simulaciones grandes, porque también hay que ser realistas. No es que tampoco con cualquier simulacioncita que vayamos a hacer y que supuestamente se va a corromper. Ahora, si fuésemos a hacer la simulación, vamos a imaginarnos así, que lo vamos a hacer manual, vamos a comenzar una calculadora y vamos a comenzar a hacer los números aleatorios. Luego yo le mandaré algunos videitos al que le interese para que vea cómo se calcula de manera manual, para no perder tanto tiempo en los cálculos manuales, porque nosotros realmente no lo vamos a hacer de manera manual, sino utilizando los paquetes. Ahora, lo interesante sería que usted sepa que existe, que quizás a nivel computacional no es el caso, pero sí interesante que usted sepa que existe lo que se llama una prueba de aleatoriedad. O sea, para yo determinar si un número es aleatorio o no. Perfecto, yo tengo los métodos. Esos métodos me van a generar resultados dependiendo de los números que yo elija, porque quizás yo elijo números que no son adecuados para generar números aleatorios. Entonces, existen las pruebas de aleatoriedad que me van a permitir a mí determinar si un número está dentro de mi distribución. O sea, se ajusta una distribución entre 0 y 1. Si es estadísticamente independiente. Lo que yo mencioné ahorita para hacer un número pseudo-aleatorio. Que no tenga un ciclo repetitivo muy largo. O sea, que tenga un ciclo repetitivo muy largo. Que sea fácil de obtener. Que no ocupe tanta memoria. O sea, que se pueda reproducir y me dé el mismo resultado con la misma semilla. Prácticamente es eso lo que trata de buscar. Prácticamente es eso. Esos son los pasos que yo debería de cumplir para yo decir, ese número aleatorio. Bueno, vuelvo y repito, tenemos la ventaja que ya tenemos los paquetes. Porque imagínense que usted tenga que hacerlo de manera manual. Usted debería hacerlo a cada número generado. Y ahí sería un problemita. Porque al final tú vas a generar una tabla. Y uno de los métodos también que tenemos se llama método de Monte Carlo, que dice, la simulación de Monte Carlo es un método estadístico utilizado para resolver problemas matemáticos complejos a través de la generación de variables aleatorias. Miren, el tema de este método, del método de Monte Carlo, realmente, que es un método, por así decirlo, que se busca para hacer pruebas de simulación, pero cuando son complejas y grandes. O sea, yo no puedo venir para un problema pequeño, una simulación pequeña, seleccionar el método de Monte Carlo para yo generar números aleatorios. O sea, tengo que tomar realmente eso en cuenta. ¿Por qué? Porque realmente realizarlo
una computadora procesarlo, es bien tedioso. O sea, el método de Monte Carlo a mí me va a permitir analizar fenómenos computacionales, o sea, por medio de algoritmos computacionales. Va a generar números aleatorios, va a depender totalmente de eso. Que incluso su nombre viene en el famoso casino de Monte Carlo, que ahí fue que comenzó con el tema de esa famosa ruleta. Pero cuando yo lo voy a utilizar, tiene que ser para proyectos que sean bien grandes. Entonces, ¿qué yo le decía a ustedes de este tema? Dependiendo, si lo fuésemos a hacer, vamos a decirlo así, con un lenguaje de programación, vamos a poner esto de números aleatorios. ¿Cuáles serían? Ok, vamos a ponerlo aquí. A ver si puedo. Como yo le decía, lo primero que yo tengo que ver si el lenguaje que yo voy a utilizar tiene paquete. Por ejemplo, acá con Python, vamos a importar NumPy. Yo puedo generar ciertos números aleatorios porque tengo librerías dedicadas para eso. Por ejemplo, miren, tengo un número aleatorio con este método, run, y me va a generar un número aleatorio. Cada vez que yo lo ejecuto, fíjense, que voy a estar ejecutando un número aleatorio diferente cada vez que yo lo ejecuto. Eso es lo que yo trato. Pero va a llegar un momento en que él me lo va a repetir. Él me lo va a repetir. También, ¿qué yo pudiese hacer antes de hacer este número run? Yo pudiese también aplicar la semilla, que sería prácticamente dentro de la variable mi x, dentro de la fórmula que yo estaba mencionándole. Por ejemplo, mi semilla va a ser 0, pero yo quiero, vamos a ponerlo aquí, yo quiero que tú me generes eso es un número aleatorio, un número aleatorio 2 por 2. Fíjense, yo tengo 0.5, 0.7, 0.6 aquí, pero fíjense aquí que casi mete prácticamente este número, si usted lo ve aquí, estuvo muy cerca de repetirse. Lo mismo pasa aquí si yo lo redondeara. O sea, me va generando los números pseudo aleatorios. Fíjense en él, porque tengo semilla 0. Cada corrida, él me va generando números diferentes, pero llega un momento que los números que ya estaban comienzan a repetirse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo el mismo escenario. Yo tengo el mismo escenario. Si tengo el mismo escenario, ¿cómo lo controlo? Lo chévere de acá, que tengo también la distribución de Poisson. Ya simplemente con poner Poisson también la puedo utilizar para mi distribución. Siguiendo la distribución binomial, perfecto. Yo generaría los números aleatorios siguiendo la distribución binomial simplemente con importar ese método. Ahora es porque es un lenguaje de ciencia de datos. Y muchas veces, como yo voy a hacer modelos de Machine Learning, yo voy a necesitar simular. Entonces, todos esos paquetes tengo esa ventaja de que él lo trae. Pero también ustedes tienen la ventaja de que están utilizando Rhino. Y ahí prácticamente usted selecciona una binomial de con qué distribución. Todo lo que tiene que saber qué significa cuando tú estás utilizando la distribución Poisson, que la vimos en la clase pasada con una formulita. Acá con el método mixto. Perfecto, tengo diferentes métodos. Una de las fórmulas viene siendo estas que están acá. Tengo métodos congruenciales. Perfecto. ¿Para qué significa tener métodos congruenciales?
usted tiene un método concursencial multiplicativo. Tengo uno que se llama multiplicativo. ¿Qué es lo que tiene que saber de multiplicativo? ¿Cuáles son las características para yo utilizarlo? Que yo le voy a poner una tareita de cada uno de esos métodos para que usted me lo describa y usted entienda cuándo usar uno, cuándo usar otro. Porque simplemente leerlo. Porque al final ya el paquete te va a decir, te lo va a traer. Cuando yo tengo el método multiplicativo, una de las características que yo tengo que tener, que el valor de la semilla debe ser cualquier número entero impar. Ese sería mi X sub 0. El valor de A, de la constante, tiene una fórmula. Algunos utilizan 3K, por ejemplo, más 3. Otros utilizan 8K más 5 o menos para generar diferentes números aleatorios. El valor de M siempre va a ser 2 elevado a la G, por ejemplo. Que la G también es un valor que usted le da para ver qué tan grande usted quiere que se le genere ese número aleatorio. Entonces, todo eso, ellos saber más o menos algunos términos para yo aplicarlo. Es simplemente eso. Entonces, cuando yo tengo un lenguaje que me ofrece los números aleatorios, ya yo voy ganando. Ahora, yo tengo que ser consciente de que realmente no existe el azar acá. No existe. Porque en X momento, él se va a repetir. O sea, sí o sí, esos números se van a volver a repetir. Y si usted aplica uno de esos métodos, el concursencial mixto, cualquiera de ellos, realmente se van a repetir. O sea, cualquiera que usted haga va a tener una secuencia y se va a repetir. Por ejemplo, el método de Monte Carlo es lo mismo. No se complique por el código. Aquí en Python esto es una función, por ejemplo. Y me dice, vamos a generar número aleatorio. Aquí tengo 10,000. Esto aquí en Python es para yo hacer una figura. Fíjense que yo le estoy diciendo, mira, vamos a distribuir en X y Y, son dos variables. Voy a generar números aleatorios del tamaño. Fíjense que ahorita yo hice 2, 2 para que me hiciera este tamaño. ¿Verdad? Una matriz 2 por 2. Y aquí va a ser 2 por n, que va a ser 2 por el tamaño de este, que serían 10,000. Ahora yo le estoy indicando que va a ser uniformemente distribuido la generación de esos números. Ya yo sé que voy a utilizar ese paquete, uniformemente distribuido. Simplemente voy a aplicar la formulita. Aquí me está generando el número pi. En base a eso, pequeños cálculos. Tú te lo puedes buscar en el método de Monte Carlo y ya, simplemente. Fíjate, esta está tratando de simular la generación del número pi. Fíjense cómo queda distribuido. Te dice, ok, si están en el interior, este lo va a pintar de azul y lo exterior lo va a hacer como con una corrida en rojo. Yo decía que el método de Monte Carlo funciona bien cuando usted hace muchos experimentos. Muchos experimentos. Fíjense aquí que realmente te dice, mira, él te dijo que el pi valía 3.14 en base a lo que tú lo estuviste pasando. Con un error de 0.0125%. Fíjense, de 1000 yo lo llevé a 100,000. Y mire ahora cómo los puntos se acercaron cada vez más. Es decir, que la predicción fue muchísimo mejor por el tamaño de la corrida. Que ahí está el tema. En una simulación, por eso usted tiene que entender el problema muchas veces que usted está haciendo, o tener un experto que más o menos le valide. Recuerda una de las etapas de la simulación, validación de las etapas. Validación. Se tiene que tener un profesional prácticamente que te valide, o alguien que te valide el resultado, que te diga, sí, está cerca de la realidad, para saber si yo necesito más muestras o yo necesito hacer más corridas
de mi simulación para lograr el resultado que yo quiero. Porque es que ese tamaño de esa muestra yo tengo que saber seleccionarlo en base a los datos de entrada que yo tengo, en base al problema que yo tengo. Porque esas corridas que van a determinar también me van a ayudar a mí a poder sacar los datos estadísticos que sean correctos. Entonces, vamos acá a analizar un pequeñito ejemplo de simulación. Este pequeñito ejemplo, usted está en internet, lo puede encontrar. Vamos a ver si lo tengo aquí. Senpai. Ok. ¿Cuál es la idea? Sencillo. Si nos vamos a... Si usted se va... Este es un pequeñito ejemplo de una peluquería. Vamos a ver si yo tengo una tablita que pueda analizar los tiempos. Bueno, ahora mismo no lo voy a hacer un restart kernel. Este viene siendo un pequeñito ejemplo de una peluquería. Déjame ver cómo yo logro conseguir una tablita. Vamos a ver qué necesito para que ustedes la vean. En un segundito. Bien. El ejemplo sería prácticamente para yo simular los tiempos en una peluquería. Para saber si yo necesito habilitar un asiento más o no en la barbería que yo estoy simulando. Recuerde que usted tiene que tener claro cuál es el objetivo que usted tiene cuál es el objetivo de usted hacer esa simulación. ¿Qué es lo que usted quiere probar? Para saber si realmente simula o no. Bien. Lo primero que yo tengo que saber, fíjense acá, yo estoy eligiendo mi semilla para la generación de mis números aleatorios. Ahí estoy eligiendo yo mi semilla para la generación de mis números aleatorios. Ahora bien, yo tengo que comenzar a detectar ver las variables que yo voy a utilizar. Yo tengo que saber cuáles son mis variables. O sea, esa semilla es para yo comenzar la generación de un número aleatorio. Recuerde eso. En la formulita que teníamos aquí, ese es mi X sub 0. Con ese número que yo voy a comenzar a generar. Bien. O sea, a partir de ahí se va a generar el ciclo. Es decir, que si yo quiero otro día que generar los mismos resultados, yo vuelvo y pongo esa semilla. Digo, mi semilla viene siendo 30. Dame un segundito. Vamos a ver. Entonces, número de peluqueros viene siendo como mi servidor. A veces uno le llama simulación servidor. 1. Esta simulación es con 1. Tiempo de corte mínimo. Bueno, según el estudio que usted hizo, porque usted no se puede inventar esos datos, usted fue, indagó, no en una, en varias peluquerías, y todos le decían lo mismo, que era 15 minutos a 30 minutos para unos cortes, que no es lo mismo que una pelada, para unos cortes, de 15 a 30 minutos. Perfecto. Se supone que yo tengo el tiempo de corte mínimo 15 minutos, el tiempo de corte máximo 30 minutos, que yo investigué, ¿verdad? El tiempo de llegada, que para el tiempo de llegada también, dice que el tiempo de llegada que usted va a tener va a ser igual a 20 minutos. Y el tiempo de simulación, dame un segundito para que acá como que ahora le puse demasiado, parece, la computadora.
Windows siendo Windows. Vamos a ver. Increíble, señores. Increíble. Un minuto ahí. A ver si puedo volverlo a subir. Se miren, la idea es que usted vaya prácticamente haciendo el levantamiento del lugar. En esa simulación, uno va haciendo el levantamiento de todas las variables. Tiempo de llegada, tiempo mínimo, tiempo máximo, tiempo promedio de llegada. Esas son las variables que usted va a utilizar para usted poder generar esos números aleatorios. Entonces acá, vamos a ver si puedo compartirle en otra computadora. A lo que sube el famoso Windows. Vamos a ver si tengo otro ham. Deme un segundito. Bien. Simulación. Vamos acá. Ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Me confirman si la pueden ver. Sí. Perfecto. Puedo ver. Entonces miren acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy importando los diferentes métodos. Estoy haciendo el levantamiento del lugar. Tengo el número de peluquero, el tiempo de comportamiento mínimo, el tiempo de comportamiento máximo, el tiempo de llegada, tiempo de simulación. Yo voy a durar 120 minutos prácticamente haciendo el tiempo de simulación. Total de clientes. Esta simulación, los datos interesantes son el todo tiempo que tengo acá, el número de peluqueros que tengo, el total de clientes que yo tengo. Entonces, tiempo estimado. Comienzo con 0.0. Con el tiempo estimado que yo voy a tener para lograr mi simulación. Esos números aleatorios, vuelvo y repito, usted lo va a generar utilizando cualquiera de los paquetes que le permita Arena. O el que yo le pida, obviamente. Pero yo casi siempre dejo que elijan dependiendo del problema que usted tenga. Entonces, para yo generar esos números aleatorios, tanto de tiempos de llegada, usted va a tener usted va a tener que generar, o sea, para yo generar el tiempo de llegada, yo voy a tener que usar una fórmula, o sea, usted va a tener que utilizar una fórmula. Por ejemplo, fíjense acá. Yo tengo el tiempo, tengo una función para determinar el tiempo con que yo voy a cortar el pelo. Piensen que tengo un número aleatorio. ¿Cómo yo voy a saber el tiempo de corte? Tiempo de corte máximo menos el tiempo de corte mínimo. Tiempo de corte máximo menos el corte de
menos el tiempo de corte mínimo, que esa variable ya te la definió aquí arriba. Él te dijo que era de 15 a 30 minutos. Que inclusive te lo estoy haciendo de manera manual, ¿eh? Pero incluso aquí tú dices, pero yo puedo decir que es una distribución uniforme de 15 a 30 y los números se me van a generar dentro de ese rango. Y te diría, excelente. Eso es lo que yo quiero que tú pienses. Porque yo puedo utilizar una distribución uniforme de 15 a 30. Entonces aquí tiempo de corte. Tengo el tiempo de corte mínimo más el tiempo que yo tengo. Por este tiempo yo lo voy a multiplicar por un número random. Y ahí me va a generar la distribución uniforme que yo quiero. Porque todos los valores me van a quedar entre 15 y 30. Entre 15 y 30. Entonces aquí me voy acumulando los tiempos. Fíjense que yo inicié en 0. Se viene siendo prácticamente el tiempo de llegada. El tiempo de corte. Entonces aquí acumula el tiempo. El tiempo que duró el servicio. Tengo el tiempo de corte. Y aquí el DT obviamente iniciamos en 0. Pero ¿qué pasa? En la próxima corrida yo voy acumulando esos tiempos. Porque el próximo cliente que llegue, recuerde que para 5 clientes, el próximo cliente que llegue, él va a tener un tiempo, va a depender del tiempo que, para yo ser atendido, yo voy a depender del tiempo que aquel duró, que el otro duró, la otra persona. Entonces, por eso yo tengo que ver esa parte ahí. Luego tengo, bueno, aquí ya simplemente estoy haciendo parte de la simulación, aquí no hay cálculo. Parte de la simulación, estoy haciendo la corrida. ¿Qué me interesa? El tiempo de espera. El tiempo que el cliente dura en pasar a la silla, menos el tiempo que llega. Ese va a ser mi tiempo de espera. Y voy acumulando los tiempos de espera de todos mis clientes. De todos mis clientes. Ojo con eso. Porque quizás el primer cliente ya yo sé que no va a esperar. Ahí está el truco de la simulación. Mi primer cliente, el tiempo de espera, ¿quién es? 0, porque él llegó, no había nadie, ¿verdad? Mi segundo cliente, o sea, yo puedo tener también más personas que tengan tiempo de espera 0. Ojo con eso. Ojo con eso. Así que yo quiero que usted lo piense. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso que yo llegué y en el tiempo de llegada, según la generación que me está haciendo, el peluquero no tenía nadie así. Y cuando usted llega a una peluquería y el peluquero no tiene nadie, usted no tiene ningún tiempo de espera. Se supone. Entonces yo voy acumulando los tiempos de esperas. Entonces luego, fíjense acá, las llegadas se van generando de manera aleatoria porque se supone que es una simulación. Y para yo generar el tiempo de llegada es abonar una formulita que dice menos lambda por logaritmo natural del número aleatorio. Entonces, en ese caso viene siendo el tiempo de llegada promedio, que usted recuerda allá arriba que lo definimos en 20, por logaritmo natural de R, para hacer una distribución. ¿Qué me está diciendo a mí? Que yo voy a tener una distribución para el tiempo de llegada de los clientes. O sea, ese número cada vez va a ir creciendo más, el tiempo el tiempo de llegada. Y me lo va a ir sumando. Y luego me va a ir sumando a cada uno de los clientes. Cada uno de los clientes. Entonces aquí vienen, fíjense aquí las corridas. Que te dice, el cliente 1 llega a la peluquería en el minuto 12.36. Recuerde que ese 12.36 se está generando con un número random, con el tiempo de llegada, que está aquí. Con una distribución exponencial. Cliente 1 pasa al peluquero en el minuto 12.36 sabiendo que operó 0.00. No esperó. El corte listo al cliente 1 es en 15.45 minutos. Cliente 1
deja la peluquería en minuto 27.81. Cliente 2 llega a la peluquería en el minuto 37.17. Es decir, cuando él llegó, ya el cliente 1 se había ido. Por eso que ustedes ven que no tiene espera. No es el caso del tiempo del cliente 3. Porque el cliente 2 deja la peluquería en el 55.32, que ahí te está sumando en el tiempo que llega y el tiempo que tuvo que esperar más el tiempo de atención. El tiempo que tuvo que esperar más el tiempo de atención. Entonces aquí, fíjate que aquí sí te dice que tuvo un tiempo de espera el cliente 3. Porque él está calculando el tiempo de llegada, que llegue el cliente 3 y le retó el tiempo de atención del otro. Entonces, sí, como él tuvo que esperar, esperó 9.65. Entonces, esos datos te va generando una tabla. Te va generando una tabla, una tabla, una tabla. En Arena te lo hacía así, te genera una tabla. Y luego entonces cuando me genere esa tabla, que viene el previo análisis. Fíjense acá, que son cosas sencillas. ¿Cómo yo calculé la longitud de la cola? El tiempo de espera promedio. El promedio en la instalación. Es prácticamente eso. Que eso se puede calcular fácilmente. Vamos a buscar una tablita de esas. Que sería el resultado de la simulación. Vamos a ver cómo la ponemos full. Vamos a ver. ¿Ustedes lo pueden visualizar ahí? La picture. ¿La pueden ver o no? La simulación nada más, profe. No, No se ve como una tabla, como de resultado, ¿no? no. No, ahí lo que se ve, profe, es lo que usted tiene de print. Vamos a ver. No está bien, déjame ver cómo logro. Se ha quedado como frisado ahí eso. No, está bien, déjame compartir la pantalla entonces. Ahí sí. Ah, Ajá. ¿Y qué fue lo que yo compartí? Vamos a ver. Vamos a ver toda la pantalla. Aquí sí. Bien. Ahí sí, ¿verdad?
Sí, ahí se ve la tabla. Ok, entonces ahora sí es más sencillo, miren acá, de explicar el tema del tiempo, cómo estaban llegando. Si ustedes se fijan, dice el cliente de 1 llegó en el 12.36, duró 15.45 de servicio, salió en el 27.81, es decir, no tuvo tiempo de espera. Luego el otro llega en el minuto 37.17. Recuerden que eso lo está generando de manera aleatoria en base a los datos que yo le pasé al inicio. Duración de servicio 18.15. Fíjate que te estoy sumando estos dos servicios y te dice, bueno, duró 55.32. Perfecto. Eso es lo que dura. Entonces no tuvo que esperar. Pero ahí, si usted se fija ahí claramente, cuando usted tiene esa simulación, mira cómo que te calcula acá, que te dice, mira, yo tengo longitud promedio de la cola. Cuando usted viene acá, es en base a esta tabla. Porque él te sumó la duración de servicio total, te sumó el tiempo de espera total. Y tú tienes este número aquí que fue el 128, que era viene siendo, el tema de las salidas. Aquí. Fíjate que la longitud promedio, él te dice, es el tiempo de espera total que él tuvo entre donde finalizó, que el fin fue el 128. Ahí fue que terminó la simulación. Ahora, el tiempo de espera tiene el tiempo de espera entre el total de clientes, obviamente, para saber el tiempo promedio de cada cliente. Y ya el tiempo promedio de la instalación, el tiempo acumulado entre el tiempo final, dividido entre el número de peluqueros. Entonces, te dice que la peluquería duró, del 100% de trabajo, duró un 83%. Que si analizamos no está mal. El 83% del tiempo de hora de trabajo de esa peluquería estuvo él ocupado. O sea, está trabajando por encima del 80% de trabajo. Que quizás también, si vamos a eso, habilitar un segundo servidor, un segundo peluquero, ahí que tú tienes que sentarse y decir, ven acá, quiere decir que si yo aumento otro, ahí que viene a jugar con los numeritos de la simulación. Para yo saber si yo aumento otro, aumento la capacidad de atención, quiere decir que yo pudiese tener más clientes, quizás, dependiendo del random que yo estoy haciendo. O no es necesario aumentar otro, porque el que está lo está cubriendo. O el servidor que está trabajando a un 80% de capacidad de hora de trabajo. Realmente el peluquero va forzado, si lo vemos desde ese punto de vista. Bueno, como todos los peluqueros. Pero ese es el tipo de análisis que usted tiene que sentarse a hacer. Ahora, fíjense acá que antes de comenzar a hacer cálculos, que son cálculos manuales, en harina te permite ponerlo todos. Anteriormente, que por eso ahora no le expliqué cada método cómo funciona, porque antes tú tenías que hacerlo manual. O sea, los métodos congresuales mixtos, tú tenías que calcularlo con una fórmula. Usted tenía que programarlo para que usted tenga una idea. Por eso le dije, ahora ustedes van prácticamente, usted va de robo, porque no tiene que hacer nada de eso. Prácticamente no tiene que hacer nada de eso. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, yo hice un levantamiento primero antes de comenzar mi simulación. Y fíjense que cada tiempo había números random que me lo permite el paquete. Fíjense que aquí yo estoy generando números random. Que hubiese podido, en vez de poner random, recuerda que aquí me está generando un número entero entre 0 y 1. Pero yo podía generarlo de manera uniforme. O con la distribución de Poisson. Dependiendo del tipo de problema. Usted recuerda que para yo utilizar la distribución de Poisson debían cumplirse ciertas características. Entonces, por eso yo iba a utilizar esa distribución. Ya los otros diferentes métodos, los comerciales, los mixtos, realmente al final es lo mismo, porque te genera un número pseudo aleatorio. Y cualquiera de esos métodos prácticamente te funciona para la mayoría de simulaciones que ustedes implementan, siéndole honesto.
Pero eso es lo que debemos de conocer y debemos de implementar y entender cómo yo pudiese calcularlo. Es saber cómo utilizar. Queríamos darle esta parte para que ustedes vieran que sí se puede hacer a nivel de código, sí se puede. Porque yo lo que estoy haciendo es sumando y restando. Eso nomás, suma, resta. En Excel se hacen una clase de simulaciones, señores, nivel Dios. Porque Excel te permite hacer todos estos cálculos. Excel tiene toda la fórmula de distribución, te genera número aleatorio, tú puedes generar tablas en Excel. Y esto es lo que tú tienes. Pero al final tú lo que necesitas es una tabla, datos. O a partir de aquí tú vas a agarrar y vas a formar tu tabla. Esos fueron los resultados que te arrojó la simulación. Y a partir de ahí es que tú tienes esta tabla para tú luego poder hacer los análisis. O poder llegar acá para comenzar a explicar el resultado y dar una conclusión en base al objetivo inicial que tú tenías. Ahí es que viene. O sea, yo lo que quiero de esta clase que usted entienda es, usted tiene que sentarse y usted tiene que justificarme por qué cada cosa de eso, de dónde sacó su número, de dónde, por qué explicarme, mira, yo probé con la actualidad del sistema, es que tienen 2 cajeros. Bien. Y según la simulación, cuando yo la probé, que yo puse 3, aquí vamos a tener un tiempo de ocio de trabajo. ¿Qué tan ocupados estaban o qué tan desocupados estaban? Es decir, ahora mismo la capacidad de atención aquí fue de 5 clientes. En 120 minutos. Tengo 5 clientes. 5 clientes. Pero vamos a ver si puede atenderme 10 clientes. Por hay una parte que luego hablaremos, que es el tema de los costos. ¿Qué implica yo habilitar otro cajero? Porque tú tienes que justificármelo. Por el 80%, 5 clientes, perfecto. Vamos a habilitar 4 cajas porque ahí voy a bajar el tiempo de atención a 1 minuto por cliente. Sí, ¿y qué me conlleva a mí habilitar 4 cajas? Porque son 4 sueldos, 4 consumos de energía eléctrica. Yo tengo que pensar en todo eso. Recuerde que yo le dije definir las variables. Y como usted me lo va a explicar, usted tiene que justificarme exactamente si usted toma esa decisión, saber defenderlo. En base a números, no en base a que yo creo que así vamos a dar mejor servicio al cliente. Sí, queremos servicio al cliente, pero las empresas quieren un buen servicio al cliente sin que ellos tengan que perder. Sin que ellos tengan que perder dinero. Ojo con eso. O sea, la simulación es así. De esa manera que usted tiene que pensarla. La parte difícil, como quien dice, y miren que es la fácil, porque eso es investigarlo, pero es esta. Voy a elegir los tiempos, voy a hacer, porque recuerde que es un experimento. Como es un experimento, usted va a tener varias corridas con diferentes datos. Luego tú vas a cambiar, mira, ahora van a ser 10 clientes, ahora va a ser tanto tiempo. Ahora, este tiempo de aquí es el mismo, ¿verdad? Porque se supone que yo no puedo venir a cambiarlo. Ni la semilla tampoco. Yo lo que voy a cambiar es el número de peluqueros y el total de clientes. A ver si me lo puede atender. O juego un poquito primero con el total de clientes. Ahora puedo decir que son para 8 clientes. Porque con 5 clientes él tenía un 20% de ocio. Bueno, un 17% porque fue un 83%. Un 17% de ocio. O sea que no estuvo ocupado. Deja ver en tantos clientes. A ver aquí. Pero mira, si yo pongo tantos clientes, entonces ahí se me satura el asunto. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Eso es lo que tenemos que ver. Bien. Miren, por hoy voy a dejar la clase acá. Van a tener una tareita con el software de Harina, porque creo que no se la habilité a ustedes, si no fue al otro grupo de trimestre. Los videos que mandé de Harina, usted se sienta paso por paso. Usted se puede verificar la versión que tienen ahí, pero lo ideal es con la variable, cómo usted va a jugar con las variables. El cursito de Harina es corto y está bien completo.
Entonces usted tiene que comenzar a formalizarse con la próxima clase. Usted va a venir a hablarme a mí de la primera 3 etapas y la simulación que usted piensa hacer. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué piensa simular? ¿Qué es lo que usted quiere lograr con esa simulación? Las etapas, las 3 primeras etapas. La próxima clase no vengo yo a hablar, son ustedes que vienen a hablar, por si acaso. Ok. Bien, si no tienen ninguna pregunta, nos estaremos viendo en la próxima clase. Así que ya ustedes saben. Que pasen bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta o no? Quizás sí, tal vez. Bueno, pues si no, nos estaríamos viendo entonces en la próxima. Que pasen buen fin de semana.